comentarios. Ya está con nosotros don Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Don Adolfo Fábrega, buenos días, bienvenido. Buenos días, muy contento de estar acá con ustedes. Bienvenido nuevamente. Óigame, valoración, la Cámara de Comercio incluso tiene un departamento que hace análisis, por cierto, muy buenos análisis y buena estadística, tiene muy buena data. ¿Por dónde va esto hasta ahora? Sí, hasta ahora esa área, la verdad es que ha estado un poco interrumpida porque hemos estado tratando más bien de apagar fuegos. En este momento hemos tenido muchísimas empresas que nos están solicitando diferentes tipos de apoyo y hemos prácticamente que estado vertido a eso, principalmente empresas relativamente pequeñas en industrias como comercio al por menor, turismo, ni hablar, restaurantes, empresas así que han tenido problemas importantes. Pero sí iniciamos ya hace, si no me equivoco, llevamos como 4 días de estar en las estimaciones. En este momento esas estimaciones se van por sector y llevamos un porcentaje avanzado, pero puedo adelantar que ya con lo que llevamos, las cifras nos están superando los 1.200 millones en pérdidas o en comercio no realizado y pensamos que va a superar mucho más de eso y el problema más grande es el hecho de que sigue sumando cada día que pasa. Incluso se habla de un cierre para el día de mañana, que eso va a superar drásticamente las cifras promedio diarias que hemos llevado a la fecha. Presidente, se ha sabido que ha habido reuniones con el Ejecutivo, pero de lo que se pueda saber de qué ha pasado en ellas, ¿cuál es el mensaje que ustedes han intentado llevarle al presidente Cortizo, a los ministros, y cuál ha sido la respuesta que se ha dado hasta ahora? Bueno, han habido obviamente diferentes comunicaciones a lo largo de las últimas 3, 4 semanas por el hecho de que inicialmente nuestra comunicación era solicitando la ley de moratoria minera, las sesiones extraordinarias para que se lograse esa ley de moratoria minera, entre esos temas. Pero las últimas 2 semanas nosotros estamos vertidos a esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y por ende nuestras conversaciones han sido puramente orientadas a la apertura de las calles, han sido puramente orientadas a la libertad de la ciudadanía, puramente orientadas a la normalización del comercio y de las escuelas, de la educación de nuestros estudiantes, que son el futuro del país, y estamos sumamente preocupados con eso. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra comunicación al gobierno? Que hagan cumplir la Constitución. Si estamos tan preocupados por la Constitución, bueno, hagámosla cumplir. La Constitución dice que somos libres de circular y eso evidentemente no se está respetando. Adolfo, yo quisiera preguntarle cuál fue el ambiente, si es que nos puede dar algún tipo de detalle, más allá de las cosas que se conversaron, que se quedan allí en casa, como diríamos, que usted respiró, que usted sintió en la reunión que hubo en presidencia, porque entiendo que que el presidencia, el gobierno estuvo reunido con los gremios empresariales del país para abordar un poco la situación que está viviendo el país. Le pregunto en lo personal, ¿usted cómo sintió el ambiente allá adentro? ¿Qué es lo que se respira? ¿Usted cree que se respira calma, preocupación, algún tipo de acción a futuro? Primero que todo, te adelanto que esa reunión prácticamente pudo haber estado en un live porque ahí no hay nada confidencial. Ahí es simplemente representantes de grupos empresariales que fuimos a pedir que se haga algo. Y en términos de ese algo, bueno, se discutió cuál es el rol de la policía dentro de todos estos cierres de calles. Consideramos que cuando se están violando las libertades se deben tomar acciones en el asunto y en la última reunión que sostuvimos, que fue una reunión, si no me equivoco, la semana pasada, que convocó el CONEP, en esa reunión principalmente se logró entender cuál era ese plan de acción de las entidades y de los estamentos de seguridad. En términos digamos, la actitud o la lectura esa que podemos darle, realmente nos veíamos un poco pasivo y lo pusimos después en uno de nuestros cámara opina, por el hecho de que se ve, digamos, una actitud todavía de entender qué es lo que está pasando, de determinar algo de información sobre posibles diálogos, sobre posibles
encuentros para que se pueda llegar a una solución. Y el tema es que si esto fuera un vaso, este vaso lleva días ya derramando agua porque los comerciantes, los pequeños emprendedores, empresarios en el interior del país nos dicen con lágrimas en los ojos, no puedo más. Incluso muchos de ellos ya no han podido más y han tenido que cerrar sus puertas. Entonces, no es un tema aquí de, bueno, esperar a ver cómo podemos resolver, sino más bien ya hay que tomar acciones inmediatas. Adolfo, una pregunta. Como Sí. cuando se escucha esta cifra de 1.200 millones de dólares, suena enorme, pero hay pocas personas que tal vez pueden entender la magnitud de lo que eso significa. Y hay mucha gente que también responde, bueno, pero eso no es problema nuestro, eso es problema de la empresa privada, de los comerciantes. ¿Qué significa para el país la pérdida en comercio no realizado de 1.200 millones de dólares? ¿Qué se Eh, traduce eso? ¿A qué se traduce eso? Eso se traduce a lo siguiente. Tengo una tienda de venta de celulares y accesorios de celulares en La Doña. Yo estoy acostumbrado a facturar, vamos a decir, $25,000 al mes porque tengo que pagar alquiler, tengo que pagar la materia, los insumos, los celulares, los accesorios, los tengo que importar, los tengo que poner en mi tienda, tengo que pagar planilla, tengo que pagar municipio, tengo que pagar DGI, tengo que pagar N cantidad de gastos para yo poder subsistir como comercio. Este mes no facturé 25,000, facturé quizás 2,000, si Dios quiere. Entonces, con esos 2,000, tengo que pagarle de todas maneras al municipio, a la DGI, a la Caja del Seguro Social, a mi planilla, igual tengo que pagarle al local. Y entonces, ¿con qué quedo? Con una cuenta de ahorros, si Dios quiere y que tengo que utilizar para cubrir estas pérdidas. Quiere decir que yo probablemente, viendo que esto se está extendiendo, tengo que repensar los colaboradores que tengo. Si tengo uno o dos, tengo que repensar la necesidad de tenerlos. Y eso quiere decir personas desempleadas en la calle. Tengo que hablar con mi inquilino para ver si puedo desalojar el local y empezar a vender desde mi casa o algo así. Eso quiere decir locales desocupados. ¿Y todo esto en qué se transforma? Se transforma en menos plata en la calle para el pueblo, porque al final lo que estamos hablando es de esa economía circular que estamos dejando de que circule. Ya esta afectación se dio. Esto no estamos hablando de, bueno, ¿qué podemos hacer para que eso no pase? No, no solamente ya pasó y va a seguir pasando, porque por ahora estamos viendo que van a continuar los cierres y el impacto de estos 1.200 millones que podemos hablar, si lo podemos poner en forma granular, es ese ejemplo que te acabo de dar. Y el ¿Han dinero que recibido reportes respecto a suspensión de contratos, cierre de empresas de los afiliados en torno a la Cámara de Comercio? Tenemos muy pocos reportes de suspensión de contratos. La actitud que he tenido de la ciudadanía, por lo menos de los miembros de la Cámara de Comercio de todo tamaño, ha sido, vamos a encontrar la forma de subsistir, vamos a encontrar la forma de echar adelante. Sé de muchas personas que están recurriendo a instrumentos de financiamiento para tratar de echar adelante y no tener que tocar las planillas, que es lo último que se quiere, pero eso tiene un límite, ¿no? Eso obviamente no está en el control de una persona que tiene una tienda o de una persona que tiene algún tipo de abarrotería o restaurante. Lamentablemente eso tiene un límite y como dije, en muchos casos ya hemos llegado a eso, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿cuánto más pudieran soportar si la situación se mantiene igual como está al día de hoy? No, nosotros estamos a días de tener un impacto que nos va a tomar por lo menos 5 años salir de eso. O sea, tienen que entender que no solamente estamos hablando de quizás una afectación de un mes o 2 meses de ingresos para empresas que dependen de esos ingresos para cubrir sus obligaciones, sino que esto va mucho más allá. O sea, estamos hablando de un impacto que en el tiempo tiene que ser entonces cubierto de alguna forma y eso va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuántos días más se puede aguantar? Te diría que ninguno. De verdad que Mira, ninguno. esto es Pero, dinero además, un segundo, es que esto es dinero además que al final afecta los ingresos del Estado. O sea, esto es dinero, pregunto, ¿no? Esto es dinero que al final, si la gente no está facturando impuestos, ¿cómo va a impactar eso a los ingresos del Estado en general?
Sí, y perdón, voy a dar un paréntesis adicional a lo anterior. Estamos en los 2 meses más importantes para el comercio en el año, los más importantes. Entonces, no solamente estamos impactando un mes normal, estamos impactando un mes que representa un porcentaje mucho más alto de lo que usualmente una empresa, por ejemplo, de comercio puede tener en un mes promedio. Entonces, sí, o sea, la afectación aquí va mucho más allá porque los comerciantes en este momento no van a tener la capacidad de hacerle frente a sus obligaciones. Pero ahora, don Adolfo, ¿cuál es la exigencia de ustedes como gremio al gobierno? Lo debatíamos ahora con el profesor. Yo sí creo que aquí el gran culpable es el gobierno. La mala ejecutoria, la ineficacia, la incapacidad en toma de decisiones. En toma de decisiones correctas, pensarían algunos, sobre todo los más letrados. Más allá de reunirse con ellos en las garzas y plantear una salida que incluya el uso de la ley a través de los entes de seguridad. ¿Qué le plantean ustedes al gobierno? Que está de salida además, con una deuda extrema, con un gasto público excesivo. ¿Qué le plantean ustedes a nivel económico? Mira, nosotros sabemos que este tema empezó con el contrato minero como la gota que derramó el vaso, pero que hay muchos otros temas por detrás. Nosotros como Cámara de Comercio hemos venido resaltando esos temas desde hace muchos años. Sabemos que había un disgusto con el uso del presupuesto, que incluso iba en incremento con la deuda pública que se utilizaba para cubrir esos gastos con presupuestos de, por ejemplo, la Asamblea Nacional, entre otros, y ese disgusto lleva al panameño, por supuesto, a tomar acciones de este tipo. Sin embargo, no solamente en este momento volvemos a responsabilizar al gobierno por esas acciones, sino que además les exigimos que tomen acción en este momento. O sea, sabemos que les quedan 7 meses, no hay mucho que pueden hacer en términos de proyectos o acciones, pero sí pueden tomar acciones inmediatas frente a la situación urgente en este momento. No obstante, también quiero hablar de los que están cerrando las calles en este momento bajo la solicitud de la derogatoria de la ley 406, porque ya nosotros escuchamos una voz bastante amplia que ha solicitado dejar esto en manos de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que se conversó de la importancia de no derogar la ley por vía del legislativo, sino más bien dejar esto en manos de la Corte Suprema de Justicia y cómo nos podía posicionar como país frente a las próximas acciones que se puedan dar con el contrato minero. Entonces, si aún estamos cerrando las calles, ya a sabiendas que el que verdaderamente está impactado aquí es el más necesitado, es el que más necesita echar para adelante, entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, en efecto, yo responsabilizo al gobierno por muchísimos temas que superan el tiempo que tenemos en este programa. Pero eso no quita que hay que abrir las calles porque no nos podemos estar afectando entre nosotros de esta manera. No se puede. Ujú, ujú. Tiene el micrófono cerrado, profe. La pregunta obligada, don Adolfo Fábrega. Usted como presidente de uno de los gremios empresariales más importantes de este país, que no es la primera vez que la Cámara de Comercio trata de jugar un papel en una crisis. Los canales de comunicación. ¿Cómo siente Adolfo Fábrega que han estado uno de los canales, que es el más natural de todos? Gremio empresarial, órgano ejecutivo. ¿Ese canal de comunicación se mantiene abierto o no ha estado abierto o ha estado interrumpido? ¿Cómo está ese canal de comunicación? Ese canal de comunicación ha estado informalmente abierto. Te diría que nosotros, en términos del Ejecutivo, podemos sugerir, eso no quiere decir que van a tomar nuestras sugerencias o que van a decidir lo que nosotros queremos o sugerimos que hagan. Lo más que podemos hacer es enviarles mensajes al Ejecutivo principalmente. Entonces, te diría que ese canal ha estado abierto. A mí lo que más me interesa en este momento es los canales de comunicación con el resto de la ciudadanía, que al Bueno, final... esa era la siguiente pregunta, y con
con la gente o con la dirigencia que está protestando? ¿Hay comunicación? Nosotros hemos tenido muy poca comunicación, hemos tenido muchísimas solicitudes de comunicación. No hay ningún grupo que esté cerrando las calles, salvo quizás algún grupo radical no identificado, pero todos aquellos grupos organizados que están cerrando calles han recibido una solicitud por parte nuestra para tener algún tipo de conversación. No hemos sido muy efectivos en eso. ¿Cuál es la conversa que nos gustaría tener? Mira, si verdaderamente el tema aquí es el cierre de la mina, bueno, sentémonos a hablar de la posibilidad del cierre de la mina. Yo creo que el panameño ya es suficientemente educado e inteligente para saber que la mina no es algo que podemos simplemente ponerle un candado y olvidarnos de que está ahí. La mina tiene años de estar operando y por ende, si la queremos cerrar, necesita un cierre controlado, un cierre que va a demorar, un cierre que tiene que ser pagado, porque necesitamos reforestar toda esa área, hay que ver qué se va a hacer con los trabajadores, con los equipos, una serie de cosas. Este contrato tiene que ser conversado, es obvio que tiene que ser conversado. Entonces, si tenemos un grupo tan grande de ciudadanos que están en este momento protestando, ¿por qué entonces no se quieren sentar a conversar? ¿Y por qué no nos queremos sentar entre todos a conversar para entender cuáles son las alternativas que verdaderamente tenemos? Eso, Se lo explico muy sencillo, y discúlpeme, profesor y Adolfo, sí. y lo hemos debatido aquí. Y es que la gente no confía ya en este gobierno. Y no confía ya en este gobierno porque hace un año lo discutimos aquí casi que a diario. Hubo una mesa de diálogo, sí, sin la empresa privada, eso hay que destacarlo, pero en la cual el gobierno no cumplió lo que había pactado. Y usted acaba de decir, tendría horas para explicar la cantidad de fracasos que ha tenido en su gestión este gobierno, que no me alcanzaría este programa. La gente se cansó de don Adolfo. Y contra eso, el que tenía que tomar previsiones era el gobierno, no el ciudadano. No, estamos de acuerdo, Gonzalo. Sin embargo, mira lo siguiente. En la cinta costera se reunieron miles de personas y después terminaron haciendo una convocatoria a nivel nacional. Y esa convocatoria logró que el gobierno pasara la ley de moratoria minera. Eso en este momento, al igual que pasó con lo de Gafi, suena como algo insignificante, porque obviamente yo puedo ver algo muy importante, pero cuando lo contrarresto contra otra cosa en comparación, que es mucho más crítica e importante, se puede ver minúscula. La ley de moratoria minera es una extremadamente grande victoria que logró este país. Extremadamente grande. La ley de moratoria minera, los grupos ambientalistas, y lo puedes llamar, llevan años haciendo esa solicitud y haciendo esa pelea. Se pasó en 3 días. Entonces, la ciudadanía en este momento tiene una voz extremadamente fuerte. Lo que necesitamos es lograr un consenso entre nosotros como ciudadanos. Y ahí sí está la empresa privada como parte importante de ese engranaje. Está el órgano, está el estudiantado, la juventud como una parte muy importante de ese engranaje. Está la academia y están también los sindicatos de trabajadores. Entonces, entre todos tenemos que encontrar una solución en una mesa donde, ¿sabes qué? Yo no sentaría al gobierno en esa mesa. Yo no sentaría al gobierno en esa mesa en este momento. Don Adolfo, hay algo que yo quisiera preguntarle si a usted le genera preocupación, porque en medio del debate, pues los posicionamientos políticos han salido a relucir, sobre todo con miras tal vez a un futuro a mediano, corto o largo plazo. Y la figura alrededor de lo maquiavélica que puede ser la empresa privada o el sector privado, en un sector está calando. Y seguramente, como también yo coincido con el profesor, Maribel Gordón y ese grupo de personas que tienen una tendencia ideológica marcada, clara, respetable para algunos, para otros no, eh, va a tener más votos de lo que uno pudiese esperar o haber esperado hace algunos meses atrás. ¿A usted le preocupa que ese discurso antiempresa, antisector privado, haya crecido y puede crecer un poco más? No me preocupa del todo. Todos tenemos el derecho a opinar y a presentar nuestras diferentes posiciones sobre una ideología política. No me preocupa del todo. ¿Qué me preocupa?
que utilicen el secuestro a la ciudadanía para llevar adelante un mensaje. Eso es lo que me preocupa. En términos por ejemplo, como usted mencionó, la candidata Maribel, es que incluso la hemos tenido en la Cámara de Comercio ya en diversos eventos, es que yo feliz me siento con ella a discutir de las mejores alternativas para el país. Es más, en términos de todos los partidos que en este momento son partidos oficialmente con candidatos hacia la presidencia, nosotros no solamente nos hemos sentado ya a conversar, sino que incluso tenemos un debate que va a organizar la Cámara de Comercio en abril del próximo año y esperemos tenerlos todos ahí, porque esa es la libertad que nos representa como panameños. Pero no me cierres la calle, no me cierres la calle mandando un mensaje de ese tipo. Y menos cierres en los puntos más estratégicos y que más afectan a la ciudadanía. Estamos hablando de Cuatro Altos, uno de los puntos más importantes en el país, la Interamericana, lo que nos conecta como país. Arraiján, lo que nos conecta con Panamá Oeste, donde tantos viven y donde tantos vienen a la ciudad a trabajar para su sustento diario. Entonces, el mensaje yo lo recibo perfectamente y ojalá tengamos la mesa para discutirlo como ciudadanos civiles, que es lo que nos interesa. Pero no me cierre las calles, no me secuestre por eso. Y ese pareciera, Adolfo, que tendría que ser, yo no sé si las condiciones van a estar para eso, pero en algún momento que se trate de buscar el acuerdo necesario para finalizar esta crisis y poder que el país continúe, tiene que haber acuerdos mínimos indispensables, ¿no? Cerrar, como acaba de decir Adolfo Fábrega, el Cuatro Altos, es dispararnos en el pie como país. Porque tú, en el caso de Colón, dejas sentada la protesta, pero ocasionaste un daño terrible a la economía del país como un todo. Cerrar la Interamericana, dejas sentada la protesta, sí, pero causaste un daño. Y como lo estaba analizando más temprano Leonardo, es que aquí en la ciudad capital no sabemos lo que es carencia de gas, sobre todo el famoso tanquecito. No sabemos lo que es formar fila para ir a ponerle gasolina al carro. Lo que estamos viendo en Chiriquí, Bocas del Toro, seamos realistas. Yo que creo que soy el que más edad tengo aquí en este grupo, incluyendo a nuestro invitado, ni en la época de la lucha civilista. Esas filas monstruosas en David y en Boca del Toro, como si estuviéramos en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, eso no se había visto en Panamá. Ahí en la cuenta, en las cuentas de las redes sociales de Panamá en directo hay una que a mí me sorprendió los minutos que el carro va circulando y la fila. Y la fila de vehículos para entrar a una estación que creo que era una Terpel. Eso no lo habíamos visto aquí. Pero cuidado, ¿será que es que nos quieren comenzar a acostumbrar a ver eso? Yo creo que el panameño nunca se va a acostumbrar a eso y Adolfo, le ha sido tengo muy malas impresionante. noticias. Le tengo muy malas noticias. Eso mismo se decía en Cuba y se decía en Venezuela. Bueno, un tema importante que iba a comentar, porque las filas son impactantes. Nosotros hemos recibido ya casos como, por ejemplo, una niña de 3 años en el área de Tierras Altas que no se pudo movilizar a una emergencia médica por falta de combustible para poder movilizarse y falleció, agonizando porque no pudo llegar a un centro de salud. Ahí es donde queremos llegar. Eso es lo que estamos buscando. Yo me pregunto si eso es lo que verdaderamente estamos buscando. Pensaría que no. Yo pensaría que como panameños ya tenemos la capacidad de entender las diferentes alternativas que tenemos y de no afectarnos entre nosotros. Porque si en este momento continuamos afectándonos al nivel como lo hemos llevado hasta ahora, es evidente que el objetivo no es un tema minero. Bueno, entonces hay un reto grande, sigue existiendo el reto grande para, por un lado, los gremios empresariales, por otro lado, los sectores de trabajadores organizados en sindicatos y por otro lado, esta nueva generación que ha dado un aldabonazo a todos con sus protestas pacíficas, hay que decirlo. Y en la cuarta pata de la mesa, el gobierno, que yo incluyo como lo aprendí en ciencias políticas, el gobierno es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El gobierno que también tiene un pedazo de la pelota
de su lado. ¿Cómo crear el ambiente para que ese diálogo se dé? Porque para acabar de fastidiar, don Adolfo Fábrega, ni mediadores hay ya, como lo ha habido en otras crisis. Ya no hay mediadores, no hay árbitros, no hay alguien que diga, ven acá, sentémonos aquí. Bueno, ayer el señor Francisco Bustamante hablaba bueno, tal vez buscar la herramienta del PNUD como una fórmula de avenimiento entre todas las partes. Porque aquí a lo interno no hay. No hay. ¿No? Los obispos que usualmente jugaban un papel en eso han quedado descalificados porque pues tomaron posición y parte en el tema y no son los más idóneos ahora para convocar a nadie a nada. Y así por el estilo. Entonces, pero de que el problema hay que acometerlo, hay que resolverlo y hay que sentarse. O sea, no se logra nada adoptando una actitud de que no hay nada que hablar. No se logra nada. Si hay temas que resolver, pues hablemos de las soluciones, hablemos de los problemas y hablemos de las soluciones. No es cierto que si mañana el gobierno dice mañana se va a First Quantum y se cierra la mina, de hoy para mañana, los problemas del país se resolvieron. Se resolvió un tema. ¿Y el resto qué? Pero bueno. Lo que no tengo claro, Adolfo, es si ustedes sienten que las condiciones ya están dadas, ustedes como empresa privada, si las condiciones ya están dadas para que se dé ese diálogo, o todavía falta más. Mira, es que estamos hablando yo separaría dos temas. Estamos hablando del tema inmediato de los cierres y yo considero que ese diálogo sí es urgente en este momento y que las condiciones están dadas por el hecho de que, como mencioné, tenemos que esperar a que la Corte Suprema dicte un fallo. Sabemos que faltan pocos días. El problema es que si todos esos días nos mantenemos cerrados como se han dado los llamados, como usted dijo, nos estamos disparando en el pie, en el otro pie, en los brazos y donde se pueda. Entonces ya eso no puede continuar así. Ese diálogo inmediato sí se tiene que dar. Ahora, hay un segundo tema que es qué pasa posterior a todo esto y es qué pasa una vez que la Corte Suprema se declare en un fallo, qué pasa posteriormente con los otros hitos muy importantes que nos hacen falta enfrentar como país cuando se presente el presupuesto nacional, cuando el próximo año una serie de decisiones y ni hablar de los temas tan complejos como la situación de la Caja del Seguro Social. Entonces, eh, esto considero que requiere una inmediatez en términos de sentarnos a acordar la apertura de las calles hasta tanto esperemos el fallo de la Corte, por un lado, y por otro lado, ya crear una estructura de diálogo para enfrentar los próximos temas extremadamente complejos que nos esperan como país. Bueno, aquí acabo de recibir esto que circula en la red, que creo que es real, además, por quién me lo está enviando. Asunto, Carnival Conquest Colón 2000, noviembre 15, 2023. Buenos días y deseando que se encuentren bien. Acabamos de recibir confirmación de Carnival Cruise Line que el atraque del Carnival Conquest programado para mañana, 15 de noviembre de 2023, en Colón 2000 ha sido cancelada debido a la situación actual en el país. Por favor, cancelar todos los arreglos para el atraque del crucero. Saludos y cuídense. Eso ya empezó a pasar en muchos casos. No es sorpresa ni espero que alguien esté sorprendido con ese tipo de cosas, porque cada día que pasa que el país se mantiene así, cada día, no cada semana, no cada mes, cada día que pasa que el país se mantiene así, tenemos a cientos de empresas y de personas del extranjero que están cancelando sus inversiones en Panamá. Tenemos cientos de empresas que están drásticamente afectadas y pensando en el cierre. Tenemos colaboradores que probablemente se van a ver en una situación donde la empresa ya no les puede continuar su plazo de trabajo. Y sobre todo, recuerden que Panamá tiene prácticamente el 50% de su fuerza laboral de forma informal. Entonces, olvidémonos de nosotros aquí, la Cámara de Comercio, que viene a hablar de la microempresa y la pequeña empresa, que es la que más le está golpeada. Hablemos de los trabajadores autónomos, el que sale todos los días a camaronear, que no está logrando ni siquiera llegar a su casa con eso. Entonces, las afectaciones no solamente son a nivel
macro, como esas cancelaciones que estamos teniendo, como el sector de turismo, que ya tenemos decenas de miles de reservas canceladas a Sí. lo largo del país, hablando de hoteles que no, una vez más, porque ya pasó en la pandemia, no van a lograr cumplir con sus obligaciones, sino hablemos también de esa ciudadanía que no está logrando llegar a su casa con el sustento para subsistir. Bueno, ahí, Adolfo, ese es un tema que Gonzalo y yo aquí debatimos casi que a diario también, ¿no? La famosa economía informal, que crece y crece y crece y crece, ¿no? Porque dice Gonzalo, y en efecto es así, no hay una política claramente definida y robusta de generación de empleos. Bueno, en una crisis como esta, ni los informales se salvan. No es que no se salvan, es que son los más golpeados. Sí, Seamos claros. sí, pero bueno. 8:05, don Adolfo Fábrega. Muchas gracias Muchas por gracias, habernos Mateo. dado este tiempo, muy amable. Gracias. Tengan buen día.